Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras terminan de unirse el resto de personas y empezamos. Bueno, si tienen alguna pregunta mientras tanto, pues aquí estoy disponible para resolvérselas. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿Qué hubo, Roberto? Cuénteme. Profe, de pronto antes de que comience la clase, es que a mí, no sé por qué, no me acuerdo bien de cómo era que podía hacer uno para cambiarle las coordenadas al ArcGIS. A la capa o al... Ah, cuando el primer paso que uno hace. Sí, exacto, ese no me Ah, acuerdo. bueno, listo. Justo, estaba viendo las capas, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo sin abrirlo para de nuevo mostrarles. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, muy bien. Eh, Bienvenidos a esta, creo que es 22ª clase de geomática. El día de hoy vamos a tener una clase de nuevo práctica. Vamos a ver muchas herramientas nuevas. Vamos a aprender a enfrentarnos a un tipo de ejercicios diferentes. Un par de anuncios parroquiales antes de empezar. Ustedes debieron haber visto que les subimos un taller SIC, se llama. Ese taller SIC es, en esta ocasión lo hacemos para que lo tengan ahí en la casa y para que practiquen para el parcial. Entonces van a tener la opción de entregarlo antes de el parcial, es decir, el martes a las 6 de la mañana, como acostumbramos a hacerlo. Y pues la retroalimentación del parcial y la solución la haríamos después. Bueno, pero es un poco para que practiquen. Ustedes ahí van a tener la opción de tener ejercicios o de ver ejercicios un poco muy similares a lo que verían en el parcial. Y también es muy importante desarrollarlo, sobre todo, no solo por las notas, sino por el hecho de que es un taller con datos de la universidad, entonces es un poco más como de lo que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces es bastante interesante ese taller. Bien. Entonces tendríamos esta clase de hoy, para terminar de ver todas las herramientas de análisis básicos, la próxima clase para ver si Roberto Taller Vector, creo que se llama, debería estar así en SICUA. ¿Sí está? ¿Me pueden confirmar si está? Por favor. Y entonces la idea es, tenemos esta clase para terminar de ver las herramientas, para ver ejercicios tipo, y después tenemos la próxima clase, que sería el jueves, para terminar ese concurso que estamos haciendo, para ver más ejercicios tipo parcial y para que ustedes practiquen, practiquen, practiquen. Sí, señor, es el próximo martes. Bueno, bien, gracias Gabriela por confirmar que el taller ya aparece ahí. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta antes de iniciar? ¿No? Bueno, en la próxima clase les puedo contar un poco sobre el parcial, pero básicamente lo que hacemos siempre son dos partes. Una parte teórica, que es un poco recopilando el tema de GPS, LIDAR, drones, catastro, etcétera, etcétera. Eh, perdón. Y lo otro es la parte práctica, que son ejercicios como los que vemos la próxima clase, como los que tienen el taller, como les vamos también a subir una guía con los ejercicios tipo para que ustedes también practiquen y puedan desenvolverse bien con ese tipo de ejercicios. Bien. Bueno, entonces voy aquí a compartirles mi pantalla. Dame un segundo.
Listo. Entonces, Roberto justo me preguntaba de cómo era que hacíamos para poner el sistema de coordenadas o el primer paso que hacemos siempre cuando abrimos nuestra ventana de ArcMap, que es poner las coordenadas. Para ahí hay que tener dos consideraciones. Si nosotros sabemos que las capas con las que ya vamos a utilizar o con las que vamos a trabajar tienen el sistema de coordenadas correcto, no hay necesidad de ir aquí a layers, propiedades y poner el sistema de coordenadas. Simplemente se añaden las capas y él apenas se añade una capa, coge el sistema de coordenadas que tiene esa primera capa. Entonces, si nosotros utilizamos esta opción de ir a layers, clic derecho, propiedades, poner coordinate system, acá yo lo tengo como favorito, pero ustedes lo pueden buscar, le ponen aceptar, también está bien, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, en temas de practicidad, si nosotros sabemos que la capa que ya vamos a utilizar tiene el sistema de coordenadas bien, pues no hay necesidad de ponerle ese elemento ahí, o no hay necesidad de hacer ese paso adicional. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar el día de hoy? Hoy vamos a necesitar, vamos a utilizar estaciones, vamos a utilizar malla vial. Ay, ay, perdón. Ay. Estaciones, malla vial, localidad. Vamos a necesitar troncal y, Orlando, ya, ¿cómo haces ahí para señor. seleccionar? ¿Cómo haces ahí para seleccionar ahí esas al tiempo y no una por una? Con control. Ah, listo. ¿Listo? Y ya. Si algo, añadimos otras más adelante, pero eso es por el momento. Entonces van a tener lo siguiente. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Profe, un segundito que se me trabó el ArcMap. Tranquilo, tranquilo. ¿Los demás están ahí? El ArcMap está abriendo. Ya casi. Bueno, me lío. Entonces, bueno, mientras tanto yo hago una recapitulación de qué es lo que hemos visto hasta el momento de herramientas. Entonces hablamos en nuestra clase pasada un poco de el tema de corregir coordenadas, que eso era uno de las acciones básicas, de los elementos básicos que debemos hacer cuando recibimos una capa. Es ver cuál es el sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas me va a funcionar en mis análisis o no me va a funcionar en mis análisis. Si yo sé que esa capa tiene el sistema de coordenadas bien, simplemente que está en uno que no corresponde al que yo voy a utilizar, lo que debo hacer es darle una proyección apropiada. Entonces lo voy a proyectar a Magna Colombia Bogotá. En este caso, si no la entregaran en este momento y está en otro sistema de coordenadas, lo proyectamos a Magna Colombia Bogotá porque es el sistema que estamos utilizando en este momento. Ahora, como, como hay veces nos entregan unas capas perdidas en el espacio, porque puede pasar por X o Y razón, nosotros dijimos, bueno, eso también lo sabemos arreglar. Entonces, lo que hacemos es definir la proyección. Entonces ya van ahí dos herramientas. Vimos proyectar, que project, y vimos define projection. La diferencia entre esas dos, recuerden, es que define projection se utiliza cuando la capa está perdida en el espacio o que sabemos que el sistema de coordenadas con el que está esa capa está totalmente errado. ¿Listo? Después hablamos un poco de las selecciones y dijimos que uno puede seleccionar manualmente información geográfica, como la que tenemos acá. Uno la puede seleccionar manualmente con este botón de acá, ¿cierto? Y que podíamos seleccionar por diferentes maneras. Entonces lo podemos hacer por rectángulo, por polígono,
por lazo, por círculo o en una línea. Lo podemos hacer como ustedes quieran. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros generalmente hacemos en ArcMap, pues es simplemente, hay veces como una forma, un apoyo, en realidad, el tema de la selección manual. Nosotros vamos a tratar de hacer, en principio, selecciones por atributo o selecciones por localización o selecciones espaciales que llaman. ¿Listo? Entonces, dijimos que había una selección manual, pero después hablamos un poco de la selección por atributos, que hace referencia a entrar a la capa de atributos, a la tabla de atributos, perdón, de cada capa, y en la tabla de atributos de cada capa ustedes van a encontrar distintas columnas, que son los que llamamos atributos, con información sobre cada una de las entidades, es decir, sobre cada una de las filas. Entonces dijimos una capa, tiene una entidad, por ejemplo, si son puntos o son líneas, cada entidad es una línea que tiene esa capa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 13 líneas para las troncales de Transmilenio. Pero si nosotros viéramos las estaciones, tendríamos 140 puntos. ¿Bien? Entonces, cada fila es una entidad, es decir, cada fila es un punto, y cada columna es un atributo. Entonces acá, por ejemplo, en las estaciones tenemos el nombre de la estación y la letra que le corresponde. Esa letra hace un poco referencia a la troncal. Entonces, la K si es de la 26, bueno, así. Entonces dijimos, nosotros podemos hacer selección por atributos, que lo hacemos a través de este icono que está aquí en Select by Attributes, y lo que hacemos es poner algún tipo de condición que lee y trata de generar el filtro a partir de esa condición. ¿Bien? Y después dijimos, bueno, generalmente vamos a necesitar hacer son selecciones espaciales, es decir, con respecto a dos capas voy a seleccionar una información cumpliendo un tipo de condición en específico. Entonces dijimos, voy a apagar aquí la malla vial, dijimos que nuestra condición o nuestra selección espacial la íbamos a encontrar por el menú Selection, Select by Location, y poníamos una serie de condiciones. Primero, si queríamos hacer una selección desde cero, o añadir a una selección, o remover de una selección, o seleccionar de una selección, o sea, hacer una selección de una selección. Y en este caso, por ejemplo, dijimos, dejémosla al principio con los tipos de selecciones que vamos a hacer, dejémoslas hacer una selección nueva. Entonces, ustedes van a escoger el target layer, es decir, con a la capa a la que yo le voy a seleccionar información, es decir, si yo les pido estación de Transmilenio en cierta localidad, uno puede decir, al final quiero estación de Transmilenio dentro de X localidad, entonces el target layer van a ser estaciones de Transmilenio. Le digo con la localidad, ¿sí? Si yo tuviese acá, por ejemplo, Puente Aranda, voy a seleccionarlo, o no, digamos que Fontivo, voy a seleccionar Fontivo, o Engativá, mejor dicho, ahí más fácil. Entonces, si quiero estaciones de Transmilenio en Engativá, entonces selecciono el target layer, estaciones de Transmilenio, con respecto a localidad, y puedo decirle acá, utilice el, en la localidad que está seleccionada, use selected features, es decir, utilice los elementos seleccionados. Entonces ahí lo que va a hacer es, va a seleccionar las estaciones de Transmilenio que están con respecto a la localidad seleccionada y le digo el método que quiero que utilice. Entonces yo le digo que acá sea are completely within the source layer feature. Entonces, así seleccionamos todos los puntos que estén exactamente dentro de la localidad negativa. ¿Bien? Hasta ahí habíamos quedado un poco en temas de selección. Después hablamos de las herramientas básicas de geoprocesamiento, buffer, clip, y quedamos como, bueno, ¿qué pasa si yo quiero obtener una capa de solo esas estaciones? Entonces, podría hacerlo por un clip o a partir de esa selección, pues yo puedo generar una capa nueva de esta selección. Entonces, podemos hacer varias cosas.
¿Listo? Y lo importante es que habíamos quedado en clip en la que hablábamos que era una herramienta para cortar información, es decir, yo tengo una capa base a la que quiero recortarle un pedazo, entonces lo que hago es que con un molde o con respecto a algo, le genero ese corte y se me genera una capa con solo ese pedacito que tenía, más o menos como lo que ilustra esta imagen de acá. Tengo una base, una capa base, un molde y recorto de esa capa base con respecto al molde esa información que está dentro de ese molde. Yo les dije que yo lo veía como un tema de hacer galletas, ¿no? O de hacer, ¿qué más hace así? Uno de ese tipo. Entonces, lo que hace es que tiene una masa y va recortando pedacitos con el molde. ¿Bien? Hasta ahí estábamos en la clase pasada. Un poco, un recuento largo. Entonces, se nos había quedado hacer un ejercicio como tal de este clip. Y este ejercicio da para puntos. Entonces, por los primeros 20 punticos del día de hoy, vamos a calcular cuál es la longitud en kilómetros de vías a 500 metros de las troncales de Transmilenio. ¿Listo? ¿Cuál es la longitud en kilómetros de las vías a 500 metros de las troncales de Transmilenio? ¿Bien? Los primeros 3 que la hagan se llevan los 20 punticos. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, puede ser con buffer. Entonces, un poco al final, ¿qué es lo que quiero? Y ejecutan ahí varias herramientas. ¿Mm? Longitud total, sí, señor. Lo dice Daniel, uy, ¿eso es en kilómetros? ¿No está como muy grande? ¿No les parece que está como muy grande esa metros? O sea, en kilómetros sería 441.000, más o menos. Para María Paula, 1.800. No, démelo en kilómetros. Es que esos números están como grandes. En kilómetros, en kilómetros. Dice Natalia 243, Mateo 9.300, Francisco 1.700, Tatiana 2.237, Andrés 7.355. Bueno, ¿alguien quiere decirme cómo lo hizo? ¿Alguno de los que respondió? Por favor. Profe, si quieres Roberto yo te puedo decir. 1496. Sí, es que se lo mandé sin culpa a Daniel por privado y le había llegado a ver a Daniel. Ajá, listo. Bueno, pues yo la verdad estoy un poco perdido, pero creo que ahí me defendí con lo que dijeron del buffer. Entonces, pues yo qué hice, yo comencé y abrí buffer precisamente y entonces, como pedían una tolerancia de 500 metros, entonces yo metí como input, pues, la estación de Transmilenio, ¿cierto? Y em, Sí, entonces le puse sí, como linear unit pero la 500 pregunta, metros. ojo ahí, ojo ahí. Espere, la vamos desenvolviendo. Probablemente el procedimiento lo haya hecho bien, pero ahí ya tuvimos un error, porque la pregunta decía troncales de Transmilenio. Perdón, sí, sí, troncales de Transmilenio, disculpe. Creo Ah, bueno, que sí, listo, sí. no, fresco. Entonces, listo, troncales. Y dijimos, ¿cuánto? ¿500 metros? Sí, profe, 500 metros.
500 metros, listo. ¿Y qué más le doy acá? ¿Ya ok o le Eh, digo algo más? no, pues ya le puede, yo le di OK. Entonces, aquí falta decirle que lo disuelva todo, que solo cree un área, Sí, porque si no, ahí fue lo que de pronto eh, no vi. Ahí fue lo que de pronto no había visto cómo hacer. entonces aquí en Dissolve Type le vamos a poner All para que solo nos cree un área, porque si no, lo que va a hacer es que para cada pedacito de troncal que tiene, va a ser el buffer de 500 metros y vamos a tener áreas dobles, y eso no lo queremos. Solo queremos un área completa a 500 metros. 500 metros, no 500 kilómetros, como estaban diciendo por ahí en el chat. Entonces, 500 metros dissolve all y le damos OK. ¿Bien? Ahí Pero no anda se Rick. vaya, Roberto. Seguimos haciendo el procedimiento. De pronto esté bien. Seguramente va a estar bien. Sí, Entonces, después de sí. eso, ¿qué hacemos? Después de eso, pues usted simplemente hunde en clip y entonces lo que haces es que pones, eh, pues input feature es precisamente la malla vial Ajá. y el input feature sería, el clip feature, perdón, sería las troncales, El buffer. Ujú. perdón, el buffer, sí. Exacto. Entonces, después le damos OK. Y entonces, ¿el que va a hacer? Va a ir a recortar esas vías de las que están en esa área. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿cómo era esa última parte del clip? El clip era Geoprocessing Clip. Entonces, en el input, la masa son las vías y el cortador es el buffer que acabamos de hacer antes. ¿Sí? Listo, listo. Bueno, entonces, Roberto, ¿y qué? ¿Acá se terminó? Me abandonó Roberto. Bueno, Anda, entonces, profe, perdón, tenía el una vez micrófono apagado. tenemos... Ah, bueno, Eh, listo. eh, ¿Qué hacemos acá? pues ahí uno lo que hace es que coge y entonces abre ya está hecho el clip, ¿cierto? Ya hicimos el clip. Sí, sí, ya está, véalo. Entonces ahí ya Entonces, sí, eso es. básicamente uno pone el attribute table y bueno, un Ujú. segundito. Uno hace el attribute table y ahí entonces en el de shape length hunde en statistics y pues le va a salir la suma de todas. Bueno, sí, aunque yo siempre les recomiendo lo siguiente. Lo siguiente les voy a recomendar. Hagan su propio atributo y calculen su propia longitud. O si están trabajando con áreas, hagan su propio atributo y y calculen su propia área. Así, porque de pronto hay lugar a que pronto de alguna manera, esos atributos de ShapeLane pueden que estén en otras unidades, que ustedes no sepan o que están mal calculadas, bueno, lo que sea. Fíjense que acá tenemos dos ShapeLane, ¿sí ven? Que son diferentes. Entonces, es mucho mejor asegurarnos nosotros con nuestro propio atributo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá, en esta flechita, le damos Add Field, le decimos el nombre. Yo aquí tengo una longitud OS, que es mi longitud. Le digo doble y OK. ¿Por qué doble? Porque es el tipo de datos que voy a calcular que van a tener decimales y el. Entonces, voy al nombre de la columna, clic derecho, Calculate Geometry, le digo que sí, quiero calcular la longitud, pues aquí donde dice Property, longitud, el sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá y la unidad kilómetros. Y le digo OK. Y yes. ¿Listo? Y entonces de nuevo, Statistics.
y me da 2237. Bien, entonces por ahí vi que habían un par de respuestas de 2237, entonces se las voy a dar a esas personas hasta antes de que empezara a hacer el ejercicio. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una situación que debemos analizar aquí. ¿Alguien de pronto lo hizo con Select by Location? ¿De casualidad? ¿Alguien? Pues Orlando yo lo hice ¿Se así, ocurrió? pero pues, lo que pasa fue que seleccioné las estaciones y no la troncal. Pero pues yo lo había hecho por Select by Location. Entonces, ¿quiere mostrarnos un poco cómo o decirnos cómo y yo voy siguiendo sus indicaciones? Sí, sí, pues el primer paso es lo mismo, pues yo creé el buffer igual, que bueno, pues ya Ujú. está hecho. Y después lo que puse fue en Selection, me fui en Select by Location. Entonces, Select by Location. Ujú. Ahí seleccioné, pues bueno, yo seleccioné estaciones de Transmilenio, pero era troncal. No, aquí nos Ahí toca, Malla vial, aquí puse el malla vial. target layer, que es lo que queremos al final. Entonces, Y necesitamos vías, ¿cierto? sí, ahí entonces malla vial y en Source Layer Ujú, era, sí, el buffer. ujú. Y el Y método. ese que está, are completely within the Source Layer feature, puse. Bueno, entonces ahí, para las personas que lo hicieron por esta cuestión del Select by Location o de la selección espacial, hay que tener en consideración varias cosas. Lo primero es que hay muchos métodos de selección espacial, entonces nuestra respuesta va a variar en función de cuál método nosotros utilicemos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos este de intersect, ¿qué va a pasar? Fíjense lo siguiente. Va a decir que OK y él me va a seleccionar voy a prender esta malla vial y fíjense lo que me va a seleccionar. Estos corredores de acá. Voy a crear una capa a partir de esta selección. Entonces, clic derecho, selection. Ay, perdón, es en esta aquí abajo. Clic derecho, selection. Create layer from selected features. Y vean algo interesante. Si yo voy y calculo, de nuevo, la longitud de estas vías en la tabla de atributos, voy a utilizar este atributo que está aquí, que se llama longMia, que ya lo he utilizado antes, pero lo voy a reutilizar para calcular la geometría, para no tener que crear otro nuevo. Y le digo que en kilómetros, él lo calcula rápido, y yo le doy estadísticas, fíjense cuánto suma, 2.344, y antes nos daba 2.237, ¿sí? ¿Por qué creen que da esa diferencia? Profe, porque por ejemplo, o sea, tú escogiste ahí que era intersect the source layer feature y fíjate que en espacios como en la parte de más arriba hay vías que todavía la sigue cogiendo porque como que un pedazo de la vía alcanza a tocar el buffer. Ujú. Por eso la longitud pues Exactamente. suma más. Por eso les que el criterio aquí eh, hace que las respuestas sean diferentes. Porque si nosotros le ponemos intersect, pueden que se queden pedacitos seleccionados que son más largos, porque como son los segmentos, y él selecciona todos los segmentos que se intersecten, entonces va a quedar una longitud mayor. Si, si ponemos otro tipo de criterio, como por ejemplo que estén dentro de esa área, de pronto nos va
todos aquellos elementos que compartan un pedacito, como esos que está seleccionando en este momento, después los puede deseleccionar. Entonces, puede que pase que no nos esté seleccionando todos los pedazos que necesitemos. Entonces ahí nuestro kilometraje, nuestra longitud de vías va a ser mucho menor. Entonces, eso implica lo siguiente, Realmente, la mejor forma de hacer este ejercicio es con el clip, porque él va a cortar lo que sea que encuentre, él lo corta. Entonces, vamos a tener la respuesta más acertada, más precisa, haciendo el clip. Sin embargo, como les digo, vamos a tener situaciones donde podemos generar este tipo de selecciones y nos va a pasar eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado. También lo podríamos hacer por Select by Location, pero toca encontrar el método adecuado. De nuevo, mi recomendación para ustedes es que le dediquen un ratico a explorar cada una de estas para entender cuál es la mejor herramienta. ¿Listo? ¿Cuál es el mejor método? Bueno. Dice Alejandra, ¿siempre es mejor el clip? Depende de la situación, pero el clip siempre es una buena herramienta. ¿Mm? Preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Y es que, o sea, por ejemplo, yo cuando hice el ejercicio, por ejemplo, yo al buffer no le di dissolve all, entonces me quedaron como varios circulitos. Pero entonces yo para arreglar eso hice como otro clip que era como con las localidades y haciendo el clip pues de los circulitos esto y ya solo me quedaba como una sola, como nos quedó. Pero mi pregunta es si eso es Sí. lo mismo como lo hicimos. Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Pero vas a ver una herramienta que al final, que es casi como las últimas herramientas que vamos a ver, que puedes hacer eso mismo que estás tratando de hacer, pero solo con esa herramienta. No hay necesidad que hacer clip con localidades ni nada parecido. Bueno, Ah, ok, vale, profe, listo, gracias. bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, bien. Bueno, entonces eso como para terminar de cerrar lo que habíamos dejado ahí pendiente la clase pasada. Ahora, vamos a continuar a ver estas herramientas, estas 4 herramientas de las que hablamos aquí en el menú de geoprocesamiento. La siguiente herramienta es el Intersect. El Intersect es una herramienta que puede ser similar al clip, sin embargo tiene una diferencia fundamental y es que cuando hacemos el intersect estamos intersectando 2 o más capas porque permite intersectar 2 o más capas y lo importante es que nos va a unir las tablas de atributos de esas capas que estemos intersectando. Entonces puede que estemos intersectando 4 capas, entonces él nos va geográficamente, digamos que espacialmente nos va a dar los elementos que están en común entre esas 2 capas, ¿sí? O entre esas otras más capas, porque pueden ser 2, 3, 4 más capas, y también nos va a dar la tabla de atributos de esa intersección entre las 4 capas. Entonces, básicamente, si intersectáramos 4 capas, tendríamos 4 tablas de atributos, las 4 tablas de atributos unidas en un solo elemento. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una intersección entre las vías y las localidades. ¿Bien? Entonces voy a intersectar la malla vial integral con las localidades. ¿Bien? Entonces, ¿eso que nos va a dar? Nos dice que va a crear una capa que se llama malla vial integral de 24 en esta ruta y nos pregunta que si queremos unir todos los atributos. Uno puede unir todos los atributos si quiere o si no quiere, le dice que
Acá hay varias opciones, en general hay 3 opciones. No FID, only FID, all. All es que le una todo, no FID es que le une todos los atributos menos el identificador de las capas, y el only FID es que no le une la tabla de atributos, pero le dice que solo el FID. ¿Listo? Entonces le voy a decir aquí que all y OK. Qué pena, ¿podrías volver a repetir qué es lo que hace el OnlyFID? Por favor. Only FID es que une solo el identificador de las capas y no une el resto de atributos. Gracias. O sea, profe, Creo que lo puse mal. en la tabla de atributos Señor. saldría, entonces, ¿qué saldría en la tabla de atributos en ese caso? Ya les muestro. Creo que la hice mal aquí. Puse la que no era. Aquí localidades. Y ya. De pronto tengo ahí algo seleccionado. Bueno. Vamos a ver qué me sale. Sí, me supuse que era Profe, qué algo pena, así. ¿cuáles toca añadir? Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son las que toca añadir? Malla vial, pero quiten las selecciones porque yo tenía una selección antes y fíjense que me salió 2 capas con estas vías nomás de Transmilenio. Entonces, cuando uno tiene selecciones y ejecuta estas herramientas, asume de que uno quiere trabajar con la selección. Entonces, quiten la selección y ahí sí ya deberían poder hacer el intersect sin ningún problema. Se demora ahí un poquito. Listo. Entonces, me preguntaban que cómo se ve la tabla de atributos de esa intersección. Entonces, fíjense que acá vamos a tener, si abrimos la tabla de atributos, vamos a tener los mismos atributos que tenía la capa de malla vial, pero más hacia la derecha vamos a empezar a ver que se unieron todos los atributos de la capa de localidades. Nombre de localidades, vacunos, bovinos, porcinos, todos esos campos que tiene las localidades que probablemente no nos sirvan, pero igual se unieron acá. ¿Listo? Si yo quisiera estimar cuál es la localidad con mayor kilómetro de vías, ¿cómo lo podría hacer desde esta tabla de atributos? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién me dice cómo lo haría? ¿Nadie? ¿Qué es lo que necesitamos buscar, profe? ¿Cómo? Quiero saber cuál es la localidad con mayor longitud de vías con los campos que tengo acá. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Él cogió la malla vial, la recortó. Si yo, por ejemplo, la prendo, vean que hay unos pedacitos de vías por acá que él ya recortó, ¿cierto? Porque están por fuera de las localidades. Y en las localidades partió todos los segmentos, perdón, todos los elementos para cada una de las localidades. Entonces vamos a tener que cada segmento vial, ¿sí? Cada elemento tiene una localidad. Bueno. Pues, profe, yo lo que haría es que entonces uno coge, hay una variable que se llama non-block, que creo que es la que tienes ahí. Entonces, un deja ahí clic derecho y te sale Summarize. Y entonces después, ¿qué era lo que nos pedías? La longitud. Sí. Entonces, bueno, creo que el valor que es el que se llama Shape Length, que está de último. No, hay una long mía que también calculé ahorita. Entonces, puedo Bueno, aquí decirle que sume. ¿Sí? exacto, esa long O, mía. o pueden crear una nueva.
calcular sus longitudes y después hacer esto mismo y ya, la lograron. ¿Bien? Listo. Entonces, la siguiente herramienta, ¿hay alguna pregunta sobre esta? Antes de pasar a la siguiente herramienta. ¿No? Listo. Profe, qué pena, La siguiente herramienta, podemos volver a dime, repetir. dime. Podemos volver a repetir ese paso, es que creo que no me aparece la columna de longitudes, pero no sé por qué yo también la creé. Créala. Pues tú puedes crear la tuya misma y decirle add field, le voy a decir que long mía, todos, porque ya hay una long mía, le digo que doble, la creo, calculo la distancia, la longitud en kilómetros y después hago el summarize. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, la siguiente herramienta es Union. Básicamente, es una herramienta que funciona para polígonos, ¿sí? Y lo que hace es que yo puedo tener dos capas de polígonos y unirlas en una sola. Bueno, entonces más o menos así como lo que muestra en esta imagen. Entonces tengo una capa de un polígono morado con una capa de un polígono amarillo y produce una capa de polígono verde en donde voy a tener todas las áreas que están aquí marcadas. ¿Bien? Entonces, en términos prácticos, ¿qué es? Unir capas de polígonos y se van a unir las tablas de atributos de esas dos capas. Bueno, entonces va a pasar lo siguiente. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo loco y decir que voy a unir la capa de troncal con la capa de localidades, por ejemplo, voy aquí a ponerlas y le digo que OK. Profe, pero la troncal del buffer o la troncal normal. La troncal del buffer, porque ese es polígono, ¿sí? El buffer era polígono. Voy a apagar todo esto. A ver. Entonces, fíjense esa unión, cómo me quedó, la capa que me quedó. ¿Sí la ven? Es como si hubiera tomado la del troncal, que es esto amarillo, y la uní con la de localidades y quedó esto en una sola. ¿Sí? Si vamos y miramos la tabla de atributos, aparecen los atributos de localidades y deberían aparecer por acá. No unió las tablas de atributos. Pero bueno, entonces lo que uno mira es que se unan esas tablas, si lo quiere, si no lo quiere. Pero es que no se podía, la tabla de atributos del buffer de Transmilenio, pues era solo el área. Entonces no había nada más. Entonces por eso no quedó. Pero si hubiese tenido otra información, se pegaban las tablas. ¿Bien? Esa es la diferencia. Bueno, muy bien. Entonces, eso es como la capa o como la herramienta de Union. Hay una muy similar, que es la siguiente, que se llama Merge. Y esa Merge funciona para puntos, líneas, polígonos o tablas. Entonces, la anterior, Union, solo para polígonos. Merge sirve para puntos, líneas, polígonos o tablas. Esa es como la diferencia principal. Entonces, yo, por ejemplo, voy a tener una de las bondades de esta herramienta de Merge es que cuando yo selecciono las capas que quiero unir, que quiero combinar, lo que me implica es que yo, como se me van a unir las tablas de atributos, en esta merge, en este field map, me van a aparecer todos los atributos que se van a unir. Yo podría seleccionar cuáles atributos quiero que queden en la tabla final y cuáles no. Entonces voy a tener algo como lo siguiente. Si quiero unir, por ejemplo, las troncales de Transmilenio con la malla vial integral, entonces voy a poner aquí malla vial integral
y las troncales de Transmilenio, fíjense que aquí me aparece todos los atributos de las dos capas. Todos los atributos de las dos capas. Yo podría decir, bueno, pero hay muchos que a mí no me sirven, ¿cierto? A mí no me sirve calzada, tipo, nombre, todo eso no me sirve. Entonces voy a ir eliminándolo con esta X. Entonces voy a ir eliminando todo esto, ¿cierto? No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta municipio, ¿sí? Entonces fíjense que ya quité una gran cantidad de atributos que no me sirven y que no quiero que me aparezcan en la nueva tabla. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a unir la malla vial, va a combinar la malla vial con las troncales de Transmilenio. Eso, si uno lo ve en términos estrictos, no es tan coherente porque nosotros generalmente queremos troncales diferentes de la malla vial porque es transporte público con transporte privado, pero para efectos del ejercicio, pues uno lo puede tener así. O, por ejemplo, también vamos a tener situaciones, ustedes se van a encontrar que dentro de la base de datos que les entregamos, hay siniestros viales históricos que van hasta 2019 y siniestros viales de 2020. Entonces, muchas veces nosotros queremos tener esto en una sola capa. La forma de unir esas dos sería mediante un merge. Bueno, sin embargo, voy a seguir aquí con el ejercicio. Entonces, voy a decirle que OK y él va a empezar a unir esas dos capas con la configuración que le dimos en la tabla de atributos y al final nos va a dar una nueva capa con la malla vial y combinada con las troncales de Transmilenio. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, profe, la diferencia sería que merge se usa cuando son puntos y líneas y union cuando son como polígonos. Ajá, exactamente. Y el merge, y la segunda diferencia es que el merge les permite a ustedes seleccionar qué atributos quieren dejar en la tabla de atributos y cuáles no. También es importante eso. Y yo con Sí, merge yo. no puedo juntar polígonos. También, puntos, líneas o polígonos o tablas. Si ustedes miran aquí abajo, al final, pues entonces voy a tener los atributos que vienen de las troncales. Miren, fase traza y todo eso viene de las troncales. Pero como la malla vial, en su mayoría, no tiene valores para esto, entonces les pone un null. Ya después, más abajo, si uno los ve, son muchos datos, pero bueno, si uno lo ordenara de forma descendente, se vería algo como lo siguiente. Fíjense que hay unos valores que ya tienen valores en esos campos, pero los otros no. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. Preguntas de estas dos herramientas. ¿No? Bueno, listo. Entonces, la última herramienta de geoprocesamiento es el Dissolve, que era lo que le comentaba a María Paula. Y es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una capa de polígonos y quiero, o me pasó, por ejemplo, que hice el buffer sin disolver y entonces ahora quiero disolver las áreas? Entonces, esta herramienta de Dissolve nos ayuda a hacer ese procedimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, como no tengo un buffer así sin disolver, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el union que había hecho de el buffer de Transmilenio con las localidades, que es este azul de acá, ¿cierto? Es este azul de acá. Entonces, voy a añadirlo y yo puedo acá disolver, digamos, espacialmente, que es borrar las fronteras. Fíjense, si yo disuelvo, él borra los elementos y convierte solo en uno. Entonces tengo muchos
polígonos, me va a dejar un solo polígono. Si quiero que disuelva todo, o si quiere que disuelva por algún campo en específico, entonces yo le puedo seleccionar un campo en específico y probablemente nos genere una capa como la que vemos acá. Entonces, varios polígonos, pero los elementos de esa misma categoría se disolvieron y los de categorías diferentes, pues, no se disolvieron. ¿Bien? Entonces, yo acá le voy a decir, no le quiero decir que por ningún campo, sino simplemente que me disuelva todo. Y fíjense lo que me va a aparecer en esta capa. Entonces me va a aparecer un polígono. Un polígono lo voy a poner aquí encima de todo. Un polígono que, voy a apagar esto, con un solo polígono con esta área. Y fíjense que la diferencia, aquí sabemos de que hizo algo por el hecho de que tiene esta área acá. ¿Bien? Si ustedes, por ejemplo, se encuentran con la siguiente situación, les voy a pedir el favor de que suban esta capa de valor de referencia. Esta capa de valor de referencia es muy, muy chévere, pero hay que saberla manejar. Esta capa de Profe, valor una de pregunta. referencia tiene, señor. Es que yo, o sea, lo hice con el, no sé por qué no me está sirviendo. ¿Podrías de pronto mostrar otra vez cuál fue el buffer que usaste para ese dissolve? Es el buffer que hicimos al principio de la clase. A ver. Lo que hice fue utilizar el union que había hecho y lo disolví. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Bien, entonces, les decía que esta capa de valor de referencia es muy importante porque tiene el valor por metro cuadrado de cada una de las manzanas de Bogotá. Esto es una información muy interesante. Sin embargo, si ustedes se van a la tabla de atributos, van a tener para cada manzana, que está identificado con este código, un valor de referencia para un año en específico. Aquí es muy importante tener en cuenta que hay 351.000 elementos, o sea, 351.000 manzanas. Entonces va a ser bastante difícil manejar esta capa, porque son muchos elementos. Lo otro que hay que tener en consideración es que si ustedes organizan esta capa de forma ascendente o de forma descendente, van a darse cuenta que hay manzanas repetidas, ¿sí? Entonces, denme un segundo a ver si se organiza esto y lo podemos ver más claramente. Fíjense, todos estos elementos que tienen este mismo código, este mancódigo, que es la misma manzana, tienen valores diferentes. Y esto es porque son diferentes años. Pero si uno lo mira, si yo le digo, si le doy este botoncito que es Zoom to Selected, él me va a hacer zoom en una sola manzana. Quiere decir que en términos prácticos lo que tenemos es una manzana sobre otra, ¿sí? Porque como tenemos diferentes valores de diferentes años, entonces él creó como una capa para cada año. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al final? Es que quede solo una manzana con un valor, pero ¿cuál valor? Entonces uno tiene que decir, ¿será que selecciona el mayor, el menor, el promedio? Entonces, esa herramienta de Dissolve nos ayuda a nosotros también a generar ese tipo de adaptaciones o a arreglar esas capas de esa manera. Entonces le voy a dar Dissolve, le voy a decir valor de referencia, ¿cierto? Y le voy a decir, disuélvamelo por manzana código. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Que me va a dejar un valor único para cada manzana, ¿sí? Para cada código de manzana. Entonces, inmediatamente, él cuando encuentre elementos en común, los va a disolver en una
sola manzana que quede con su código único que tenemos dentro de nuestra tabla de atributos. Pero todavía no le he dicho cuál es el valor de referencia. Si yo le doy OK así, él simplemente va a hacer la capa y me queda una capa de manzanas sin valor de referencia. Entonces, yo lo que quiero es que me dé un valor de referencia promedio para cada uno de esos elementos, para cada una de esas manzanas. Entonces, tengo que decirle aquí en Statistics Field que me dé valor de referencia. Entonces le digo valor de referencia, tipo de estadístico. Ustedes pueden calcular la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el rango, el conteo, etc. ¿Sí? El promedio y le doy OK. No le vayan a dar OK. No le vayan a dar OK porque se les va a demorar mucho tiempo. Pero ya solo sería darle OK y listo. Bien, esta capa es bastante pesada. Se les puede demorar ahí una media hora haciendo ese disol. Bueno. Preguntas hasta acá. ¿No? Bueno, listo. La última herramienta que quiero que veamos un poco es la siguiente. Voy a quitar valor de referencia. Voy a decirle aquí clic derecho Zoom to Layer para que me quede como esta área ahí en primer plano. Muchas veces nosotros vamos a querer unir información entre diferentes tipos de capas. Es decir, yo, por ejemplo, de alguna manera quisiera hacer un ejercicio como saber cuántas estaciones de Transmilenio hay por cada localidad, pues yo necesitaría de alguna manera unir la información a la capa de localidades. ¿Por qué? Porque si lo quisiera hacer de la forma rústica, sería coger localidad por localidad, hacer un intersect o hacer de distintas maneras, seleccionando cada una de las localidades, mirando, hacer un select by location, o bueno, también puedo hacer un clip. Bueno, hay diferentes métodos, ya que sabemos más herramientas, podemos hacerlo de diferentes maneras. Pero hay una forma que es bastante sencilla, que es solo ejecutando una herramienta, que es el de unir información. Entonces, vamos a aprender cómo unir espacialmente información. Entonces, ¿qué es unir espacialmente información? Yo le voy a dar, basado en un criterio espacial, la información de una capa a otra. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la localidad con mayor número de estaciones. Entonces, me voy a localidades, le doy clic derecho. Aquí van a encontrar un menú que se llama Join and Relates. Este Join and Relates lo que hace es que uno le puede unir espacialmente información y puede unir también tablas. Uno puede añadir una tabla en .txt o una tabla en Excel, la trae, y si tiene algo en común, puede unir esas dos tablas, ¿sí? La tabla de atributos de la capa con la tabla de Excel, y genera una capa con mayor información. Eso lo vamos a hacer más adelante en otro ejercicio, en otra clase después del parcial. Pero para que lo sepan de una vez, seguramente a ustedes les aparece así en este momento. Aquí, como les digo, hay dos tipos de join. Entonces, unir atributos de una tabla o unir datos de otra capa basados en métodos espaciales o en localización espacial. Entonces, voy a seleccionar unir datos de esa otra capa basados en localización. Entonces, me va a pedir tres cosas. Lo primero es, dígame cuál capa le va a unir a esta, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que las estaciones de Transmilenio. Entonces me dice, bueno, entonces usted está uniendo puntos a polígonos. Fíjense que si yo le seleccionara, por ejemplo, valor de referencia, me va a aparecer polígonos a polígonos. Pero en este caso, como le estoy diciendo, estaciones de Transmilenio a polígonos, pues entonces me va a decir, usted está uniendo puntos a polígonos. Me dice, seleccione alguna de las dos opciones que están a continuación. Basados en el tipo de geometría, pues se va a hacer este criterio.
El primer criterio es que le dice a cada polígono le voy a dar un resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen adentro de ese polígono y un campo que cuenta cuántos puntos caen dentro de ese polígono. Y él dice, le pregunta cómo quiere que yo resuma cada uno de esos atributos. Entonces, el promedio, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, la varianza, la suma. Dependiendo del ejercicio que nosotros querramos hacer, pues seleccionamos cada uno, uno o varios de estos campos. O pueden no seleccionar ninguno y en ese caso, ¿qué pasaría? Les va a dar solamente el campo que cuenta cuántos puntos hay dentro de esas estaciones, hay dentro de cada una de esas localidades. Y el otro criterio es cada polígono le van a dar un atributo del punto, le va a dar el atributo del punto que está más cercano a su frontera, a su borde. Entonces, y le dice una distancia que le dice qué tan cerca está ese punto. Entonces, en este caso, como yo quiero saber es los puntos que caen adentro de cada localidad y demás, pues voy a seleccionar el primer criterio. Y como si él solo quiero saber el número de puntos, pues no le voy a dar ningún estadístico que quiero que me haga con esos atributos de los puntos. Y lo tercero es decir, ¿dónde voy a guardar esta capa? Entonces yo lo voy a dejar por predeterminado y le voy a decir que OK. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener una capa nueva que se llama Join Output 30 y seguramente a ustedes les sale otro nombre, no se preocupen. Le van a abrir la tabla de atributos y fíjense que va a ser la tabla de las localidades y al final hay un campo que se llama Count que cuenta cuántas estaciones de Transmilenio hay en cada localidad. ¿Bien? Entonces, si yo lo organizo y miro cuál es la localidad que tiene mayor número de estaciones, es la localidad de Santa Fe. ¿Bien? Que es esta de acá. ¿Para todos esto claro? ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? 2 personas. Listo. Mucho ojo, porque este tipo de herramienta de Join no tiene en cuenta selecciones. Entonces, cuando tenemos algo seleccionado y asumimos de que nos va a tomar esa selección, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Join tiene esa particularidad, no toma selección. ¿Listo? Lo otro es que uno también puede hacer en el sentido contrario, del mismo modo y en el sentido contrario, como dice. En realidad, uno puede unir o puede obtener información uniéndole a las estaciones de Transmilenio los polígonos que son las localidades. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a estación de Transmilenio, le digo Join and Relates, Join, y le digo, quiero unirle localidades, fíjense lo que va a aparecer. Me dice, usted está uniendo polígonos a puntos. Entonces, a cada punto se le van a dar todos los atributos del polígono que cae dentro o que está más cerca. Entonces, le voy a decir que los que caen dentro. Y fíjense que nos da una capa nueva de puntos porque unimos localidades a puntos, es decir, desde puntos. Y si abrimos la tabla de atributos, pues está la tabla de atributos de las estaciones y después aparecen todas los atributos de las localidades para cada uno de los puntos. ¿Bien? Suba, Usaquén, Barrios Unidos y así. ¿Listo? Entonces, me gustaría que cerráramos con el siguiente ejercicio.
así como rápido. Vamos a añadir la siguiente capa que es cicloparqueaderos certificados. Entonces, quiero que me digan cuál es la localidad con mayor cantidad de cicloparqueaderos certificados. Así. El primero o la primera que me diga cuál es la localidad con mayor número de cicloparqueaderos certificados. Dice Cristian, Chapinero. Sí, es Chapinero. Bueno, ¿alguno me quiere decir cómo lo hizo? De pronto Cristian, que fue el primero que contestó. Sí, profe. Pues como usted dijo, con el join lo realicé ¿En dónde? en la capa de localidades, Ujú, joins and relates, ujú. en join. Sí. Ahí en la primera parte pongo la capa de cicloparqueaderos y listo. Ujú. Ok, Y listo el pollo. Bien. Entonces me sale una capa de localidades y si sí, abro la capa de atributos, la tabla de atributos, perdón, me sale este count, lo organizo de forma descendente y voy a mirar que la localidad con mayor cantidad de cicloparqueaderos es Chapinero. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Les, les propongo que, por favor, practiquen un poco antes de llegar a la próxima clase para que estén más ágiles y puedan hacer todos los ejercicios, el concurso, etcétera. Antes de iniciar la próxima clase, les presento un consolidado de los puntos para que sepan cómo estamos antes de empezar el concurso y a partir de ahí empezamos a hacer el resto de ejercicios. Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar aquí unos minutos más por si lo necesitan y si no, nos vemos en nuestra próxima clase. Feliz día. Profe, Listo, con gusto. una Uy, sola preguntita. ¿Cómo hace uno como para... escucho mal a Roberto. Espera un momentico. ya, no, creo que ya era mi internet. Ya, sí, Es que tipo, sí. yo tengo guardados como que las capas y eso, yo las guardo siempre como en el OneDrive. Y, Ujú. y al momento como de que de pronto, no sé, voy a hacer un buffer o algo así, siempre me tiende a querer guardar en la carpeta de ArcGIS. ¿Qué será mejor? ¿Será mejor que cambie o sea, que los datos los ponga Ah, en la carpeta de no, ArcGIS? ahí le toca hacer lo siguiente. Déjame ver a ver si puedo por acá. Mm, Cuando usted abre voy aquí a abrir un nuevo ArcGIS y le muestro. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ahí se logra ver. Un segundo. Listo. Entonces, uno puede cambiarle el default geodatabase, ¿sí? Entonces puedo ponerle aquí, quiero un blank map, así le debería aparecer a usted, un blank map, y en default geodatabase for this map, le selecciona uno la base de datos que quiere que guarde todos los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? En la carpeta del OneDrive, voy a seleccionar cualquier carpeta X, acá, voy a utilizar esta que dice geomática. Cuando esté seleccionando ahí,
le va a poner este icono de New File Geodatabase. Entonces le crea una base de datos geográfica, usted le pone un nombre y la selecciona y ya todo lo que usted trabaje en este mapa, por lo menos, le va a quedar guardado en esa base de datos. Ah, ok, listo, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, bien. Listo. Feliz tarde para todos. Chao.